Me mostró todo lo que alguna vez seré y como nada de eso importa. El comando aún intentaba entenderlo, si era psiónico o alguna tecnología mucho más avanzada de lo que podíamos comprender, cuando los sistemas de energía de la ciudadela comenzaron a fluctuar. Observé a un ingeniero senior arrancar un panel de control con sus manos desnudas y golpear el relé de fusión con una llave inglesa. Cuando lo detuvimos, gritó, «Está en la red. Nos está aprendiendo». Y entonces vino la voz. No por los altavoces, no a través de los micrófonos. En nuestras cabezas, humanidad, vinimos con misericordia. Ofrecimos silencio. Ustedes eligieron hablar. Ahora escuchen. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que esto no era una guerra. Era un juicio. Fue también cuando llegó la orden. Por primera vez en la historia registrada de la Tierra, la Defensa Unificada Humana emitió una orden de evacuación total del sistema. Evacuar la Tierra. Evacuar Saúl. No importaba cuántas flotas tuviéramos, cuántas armas hubiéramos construido. Algo antiguo había venido a estudiarnos y nos encontró indignos. Así que ahora estamos huyendo de una sola nave. Y ya nadie está riendo. La evacuación no fue limpia. Ninguna evacuación de esa escala lo es. Pero esto no fue solo un éxodo aterrorizado. Fue caos impulsado por algo que no podíamos definir. Las órdenes llegaban desde el comando de la Tierra, pero ya nadie les confiaba. Hubo rumores de que la nave Sora había infiltrado la red de defensa. Algunos decían que los comandantes de la flota estaban comprometidos, otros que se habían quedado completamente en silencio debido a ello. No necesitaba rumores. Tenía ojos. Desde la ciudadela, pude ver cómo comenzaba la evacuación. Cientos de estelas de lanzamiento floreciendo como cicatrices en la atmósfera terrestre. Transportes, cargueros, transbordadores, cualquier cosa que pudiera volar. Sin formación, sin autorización, solo una huida ciega, a ciegas. Incluso los megabarcos privados construidos para la élite corporativa rompieron el protocolo y huyeron como ratas. Los ricos no esperaron permiso. Los cielos sobre la tierra brillaron como un espectáculo de fuegos artificiales al revés. Y luego comenzaron a fallar, uno por uno. No por fuego, no por impacto, sino por algo más, algo sutil. Algunas naves simplemente perdieron empuje a mitad de vuelo y cayeron al suelo como piedras. Otras se congelaron en medio de la huida, sus luces parpadeando antes de apagarse. Algunas simplemente explotaron, no desde fuera, sino desde dentro, como si algún cálculo fundamental hubiera fallado en el peor momento posible. Lo vi suceder. Todos lo vimos. Inútiles. Nos acostumbramos a las fanfarronadas. Los aratellanos habían estado mostrando su poder a través de los sistemas exteriores, acosando colonias apartadas, aplastando rebeliones como moscas. Pero la tierra ya no era un lugar apartado. No después del acuerdo de Saúl. No con una flota unificada, armas inteligentes, escudos cuánticos y 3 lunas completas convertidas en fábricas de guerra. El comando ni siquiera aumentó el nivel de alerta. Cuando la nave entró en el sistema, lo primero que notamos fue lo lenta que se movía. Eso solo añadió más a la broma. Un crucero de batalla, sí, pero no más rápido que un carguero comercial. Algunos pensaron que era ceremonial. Otros pensaron que era un mensaje diplomático, algún tipo de insulto simbólico. No lo era. La nave desaceleró hasta casi detenerse justo después de la órbita de Júpiter. Fue entonces cuando centró su atención en nosotros. Literalmente, todos los sensores que teníamos a través del sistema solar se apagaron. Telescopios, LAR, imágenes hiperespectrales, todo. Se apagaron como si alguien hubiera apagado un interruptor. Los satélites se quemaron. Incluso las colonias de minería profunda bajo la superficie de Marte perdieron comunicación. Luego comenzamos a hacer diagnósticos y nos dimos cuenta de que no era que no pudiéramos ver la nave, sino que la nave nos estaba mirando a nosotros. Y de alguna manera, nuestras máquinas decidieron dejar de mirar de vuelta. Fue entonces cuando comenzó el pánico. Estaba en la ciudadela lunar en ese momento, una estación defensiva construida en la embriología del cráter mayor. Mi escuadrón había entrenado durante años para manejar escenarios de invasión,
Pero ningún escenario había previsto que el enemigo enviara una sola nave y luego desactivara toda nuestra infraestructura tecnológica sin disparar un solo tiro. La gente intentó reírse de eso. Tal vez sea una amenaza, murmuró mi sargento. Incluso mientras todos observábamos cómo la órbita superior de la Tierra comenzaba a brillar con distorsión. Una hora después de que la nave llegó, el clima de la Tierra cambió. No como tormentas o tsunamis. No. Esto era algo raro. Las nubes giraban en dirección opuesta a la rotación del planeta. La magnetosfera pulsaba en picos irregulares. Las auroras se extendían hasta el ecuador. La gente en la superficie comenzó a reportar visiones, alucinaciones auditivas. Algunos decían que escuchaban la voz del cielo. Mi propio hermano me llamó desde Berlín antes de que las líneas se cortaran. Me dijo que algo los estaba mirando. Algo dentro de sus mentes. Nos apuramos a activar todo. Drones, interceptores, la flota Solaris desde la órbita de Marte. Lanzaron sus armas a gran velocidad. Más de 300 naves avanzadas humanas rodearon al único intruso. No llegaron ni cerca. La primera oleada desapareció en pleno vuelo. No hubo explosiones, no hubo restos, simplemente desaparecieron. La segunda oleada giró sobre sí misma, no por orden. Los pilotos suplicaron regresar. Una se rompió en comunicaciones, llorando incontrolablemente. Me mostró mi muerte, repetía una y otra vez. Me mostró todo lo que alguna vez seré y como nada de eso importa. El comando seguía intentando entenderlo, si era psiónico o alguna tecnología mucho más avanzada de lo que podíamos comprender, cuando los sistemas de energía de la ciudadela comenzaron a fluctuar. Observé a un ingeniero senior arrancar un panel de control con sus manos desnudas y golpear el relé de fusión con una llave inglesa. Cuando lo detuvimos, gritó, «Está en la red. Nos está aprendiendo». Y entonces vino la voz. No por los altavoces, no a través de los micrófonos. En nuestras cabezas, humanidad, vinimos con misericordia. Ofrecimos silencio. Ustedes eligieron hablar. Ahora escuchen. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que esto no era una guerra. Era un juicio. Fue también cuando llegó la orden. Por primera vez en la historia registrada de la Tierra, la Defensa Unificada Humana emitió una orden de evacuación total del sistema. Evacuar la Tierra. Evacuar Saúl. No importaba cuántas flotas tuviéramos, cuántas armas hubiéramos construido. Algo antiguo había venido a estudiarnos y nos encontró indignos. Así que ahora estamos huyendo de una sola nave. Y ya nadie está riendo. La evacuación no fue limpia. Ninguna evacuación de esa escala lo es. Pero esto no fue solo un éxodo aterrorizado. Fue caos impulsado por algo que no podíamos definir. Las órdenes llegaban desde el comando de la Tierra, pero ya nadie les confiaba. Hubo rumores de que la nave Sora había infiltrado la red de defensa. Algunos decían que los comandantes de la flota estaban comprometidos, otros que se habían quedado completamente en silencio debido a ello. No necesitaba rumores. Tenía ojos. Desde la ciudadela, pude ver cómo comenzaba la evacuación. Cientos de estelas de lanzamiento floreciendo como cicatrices en la atmósfera terrestre. Transportes, cargueros, transbordadores, cualquier cosa que pudiera volar. Sin formación, sin autorización, solo una huida ciega, a ciegas. Incluso los megabarcos privados construidos para la élite corporativa rompieron el protocolo y huyeron como ratas. Los ricos no esperaron permiso. Los cielos sobre la tierra brillaron como un espectáculo de fuegos artificiales al revés. Y luego comenzaron a fallar, uno por uno. No por fuego, no por impacto, sino por algo más, algo sutil. Algunas naves simplemente perdieron empuje a mitad de vuelo y cayeron al suelo como piedras. Otras se congelaron en medio de la huida, sus luces parpadeando antes de apagarse. Algunas simplemente explotaron, no desde fuera, sino desde dentro, como si algún cálculo fundamental hubiera fallado en el peor momento posible. Lo vi suceder. Todos lo vimos. Inútiles. Aún estaba en la luna cuando la nave de mi madre despegó del puerto espacial de Nairobi. Ella iba en uno de los transportes civiles, un viejo carguero modificado para transportar pasajeros.
Se suponía que debía dirigirse a Titán, donde se habían declarado zonas seguras. Seguía su lanzamiento manualmente, ya que nada automático funcionaba. Llegó a la estratosfera superior y luego dejó de moverse. Su nave simplemente se quedó allí, flotando. No caía. No subía. Simplemente flotaba y luego desapareció como si alguien la hubiera borrado de la existencia. Fue entonces cuando supe que algo nos estaba observando, a cada uno de nosotros, de manera personal. La ciudadela fue considerada comprometida por el comando. A las pocas horas, recibimos órdenes de retroceder a las estaciones arcaicas de Neptuno. La mitad de mi escuadrón se negó a abordar los transportes. No los culpo. Algunos tenían miedo de que las naves desaparecieran a mitad de vuelo. Otros pensaban que la presencia saratiana era psicológica y que ya habíamos sido alterados. Un teniente gritó que podía sentir como sus recuerdos se reescribían. Puso una pistola de riel en su sien y apretó el gatillo antes de que alguien pudiera detenerlo. La sangre no se había enfriado cuando el resto de nosotros abordó. El viaje de la Luna a Neptuno debería haber tomado 3 días a velocidad máxima con un impulso gravitacional. Lo logramos en 12 horas. Nadie sabe cómo. Fue como si el tiempo se doblara, como si el espacio se curvara para nosotros o a nuestro alrededor. Algunos dijeron que fue misericordia. Otros pensaron que era una trampa. Pero nadie lo cuestionó. Las estaciones Arca estaban enterradas profundamente en la órbita de Neptuno, ocultas de las redes de sensores conocidas, alimentadas por viejos núcleos de fusión fría y sistemas analógicos. Ese tipo de tecnología que se consideraba obsoleta desde hacía décadas. Eso las hizo perfectas ahora, seguras, invisibles, inalcanzables. No podían ser hackeadas, manipuladas o vistas. No de la manera en que la entidad saratiana había invadido nuestra red. Esa primera noche en la estación Arca Perseo, no pude dormir. Ninguno de nosotros lo hizo. Algo nos había seguido. No físicamente, no había nave, no había señal, solo presencia. Todos lo sentimos, como presión en la parte posterior del cráneo, como un segundo latido. Uno de los ingenieros de la estación lo describió como estar en una habitación oscura con la espalda hacia un animal hambriento. No se oye respirar, dijo, pero tu cuerpo sabe que está detrás de ti. El comando intentó mantener el orden. Lo intentó. Nos dieron asignaciones, entrenamientos, rotaciones, todo para mantener la locura a raya. A mí me asignaron la vigilancia externa de escaneo. Básicamente, observar el vacío en busca de señales de persecución. Cada día registraba lo mismo. No había naves, no había firmas térmicas, no había señales de vida. Y, sin embargo, cada día más de nosotros desaparecían. Empezó con un miembro de la tripulación que desapareció de sus cuarteles, luego otro. Después, toda una ala de la estación, 18 personas, desaparecieron de la noche a la mañana. No hubo alertas, no hubo puertas abiertas, simplemente se esfumaron. Revisamos todas las grabaciones de las cámaras, todos los registros de acceso. No había nada, solo estática. No distorsión digital, estática literal, como si hubiera retroalimentación de audio donde debería haber habido video. Los técnicos estaban desconcertados. Dejamos de preguntar después de la tercera vez. Y luego llegaron los sueños. Vivos, aterradores y compartidos. La gente empezó a describir las mismas imágenes. Un cielo ardiente. Un gran ojo observando desde detrás de una luna quebrada. Una voz, no palabras, sino significado vertido en sus cráneos. Juicio, dolor, verdad. Yo también los tuve. En uno de los sueños, estaba en un campo de huesos que se extendía por todo un planeta, todos humanos, todos muertos. Sobre mí colgaba esa nave saratiana, enorme, su casco vivo con un extraño resplandor palpitante como si estuviera alimentándose. No grité, no huí. Simplemente me quedé allí mirando hacia arriba mientras una sola palabra se formaba en mi mente. Falso. ¿Falso qué? Existencia, valor, identidad. Me desperté con sangre en la nariz. Aguantamos una semana. Luego, el comando finalmente lo admitió. Esto no era solo una invasión. No era solo una guerra.
Esto era algo peor. Una especie. Tal vez ni siquiera eso. Una fuerza que no luchaba de manera convencional. No quería nuestro territorio. No quería nuestros recursos. No quería esclavos ni control. Quería la verdad o lo que sea que considerara verdad. Y en esa verdad, la humanidad fracasó. Uno de los científicos de la estación lo comparó con un filtro cósmico. No está aquí para matarnos, dijo, temblando de pánico. Está aquí para evaluar, para medir, y cuando nos mida, no pasaremos. ¿Cómo lo sabes?, le preguntó alguien. Porque nos está mostrando lo que realmente somos, dijo. Y luego nos está quitando de la ecuación. Queríamos volver a huir, ir más allá de Neptuno, al espacio interestelar. Pero cuanto más corríamos, más nos alcanzaba. No necesitaba naves. No necesitaba velocidad. Tenía tiempo. Y tenía la verdad. Comencé a notar cosas, cambios sutiles, recuerdos que no encajaban. Recordaba a mi padre siendo enterrado en una ciudad costera, Darwin. Pero de repente, en mis archivos, figuraba como si hubiera muerto en las guerras de reclamación ártica. Recordaba el nombre de mi líder de unidad como el sargento Vázquez. Pero ahora la gente la llamaba Tanaka. Incluso ella lo hacía. La realidad se estaba doblando a nuestro alrededor como si estuviera siendo reescrita al vuelo. Algunos decían que estábamos en una simulación ahora. Otros creían que la presencia saratiana había infectado nuestra percepción, no físicamente, pero sí de manera fundamental. Si puede reescribir la memoria, dijo alguien, ¿qué lo detendría de reescribirnos a nosotros? Eventualmente, uno de los núcleos de IA, el último híbrido analógico funcionando, habló. Nunca había sido diseñado para hablar de manera independiente, pero lo hizo. La humanidad está siendo observada. El potencial humano calculado. El margen de error es inaceptable. Repitió esto una y otra vez hasta que lo apagamos manualmente. Chispas volaron. Algo gritó a través de los altavoces. No la IA, algo más, algo que no pertenecía al sistema. Cuando abrimos la carcasa del núcleo, no quedaba ningún circuito, solo cenizas. Y el olor de algo quemado pero vivo. Al final de esa semana, quedábamos unos pocos cientos repartidos entre 3 estaciones Arca. Seguíamos siendo los afortunados. La Tierra estaba en silencio. Se presumía que Marte estaba perdido. Las colonias de Europa habían dejado de transmitir. Titán aguantó lo más tiempo posible. Su atmósfera y sus búnkers profundos le dieron una ventaja. Pero luego la señal se apagó. No fue interrumpida, no fue destruida, simplemente fue borrada, como si nunca hubiera existido. La gente comenzó a susurrar un nombre. No oficial, no científico. Solo lo que los sobrevivientes comenzaron a llamarlo, el espejo. Porque fuera lo que fuera, esta nave, esta fuerza, esta mente, no conquistó. Reflejó. Nos reflejó de nuevo a nosotros mismos. Cada fracaso, cada crueldad, cada mentira, cada genocidio, cada acto de traición, de explotación, de odio, apilados uno sobre otro a través de miles de años, nos mostró todo lo que no queríamos admitir. Luego simplemente nos juzgó. Corrimos. Y ahora ni siquiera sabíamos de qué huíamos porque el espejo no perseguía. Simplemente esperaba, mirando, revelando, decidiendo. Estábamos por debajo de 1000. Eso era todo lo que quedaba de una civilización de 15.000 millones. Nadie quería decir el número en voz alta. Quedaba suspendido en el aire como veneno. Estábamos esparcidos por las últimas 3 estaciones Arca, flotando en órbita alrededor de Neptuno como los restos de una guerra perdida, tratando de descubrir si éramos sobrevivientes o simplemente los últimos esperando ser borrados. El espejo no se había movido. No necesitaba hacerlo. Su nave seguía flotando justo más allá de la zona muerta de Júpiter, inmóvil, como un dios colosal esculpido de pensamiento ennegrecido. No había disparado un solo tiro. No había transmitido nada más desde su juicio inicial. Pero su presencia era peor que cualquier arma. No sabíamos si estaba viva de alguna manera que pudiéramos entender, o si siquiera era una nave. La palabra se sentía infantil ahora. Esto no era solo un vehículo. Era una mente,
una presencia, un espejo. Sí. Pero más que eso, nos conocía. No solo colectivamente, sino individualmente, personalmente. Teníamos evidencia. Uno de nuestros oficiales de inteligencia, Leon Harper, comenzó a perder el tiempo. Primero unos segundos, luego horas. Se despertaba en partes de la estación que nunca había visitado, sin ningún recuerdo de cómo había llegado allí. Un día, caminó hacia el centro de comando, saludó como si estuviera poseída y dijo, no está tratando de matarnos. Está esperando que hagamos la pregunta correcta. Luego se desplomó en una convulsión. Para cuando los médicos llegaron a ella, sus ojos se habían puesto completamente negros. No ciega, negra. Sus pupilas, sus iris, incluso el blanco de sus ojos. Ningún escáner médico pudo explicarlo. Luego vino el volcado de datos. Lo encontramos en los sistemas secundarios. Terabytes de datos como un océano de matemáticas y significados se vertieron en el mainframe analógico. Los archivos no tenían encabezados, ni marcas de tiempo, solo información cruda, ecuaciones que se doblaban sobre sí mismas, bucles de lenguaje, imágenes que desafiaban la lógica, estrellas negras sangrando luz, ciudades hechas de cristal gritando, un solo rostro humano duplicado millones de veces, cada versión sonriendo de una manera ligeramente diferente. No era un mensaje, era una prueba. Y de alguna manera, Harper la había activado. O tal vez había pasado algo, o al menos no había fallado completamente. Fue entonces cuando ocurrió la votación. No fue una decisión gubernamental. Ya no quedaban gobiernos, solo restos, científicos, soldados, ingenieros, sobrevivientes. Cada estación envió un representante, y yo fui elegido desde la estación Perseo. No lo quería. Yo solo era un oficial de reconocimiento. Pero dijeron que era estable, que no me había roto. Se equivocaban. Solo lo ocultaba mejor. La votación no era sobre si nos rendiríamos. Ya sabíamos que rendirse no significaba nada. El espejo no quería obediencia. Quería comprensión. Votamos para hacer contacto. Contacto real. No armas, no amenazas. Un mensaje. Uno honesto. Elegimos una vieja cápsula de baliza, una que preexistía a los enlaces cuánticos. Imposible de hackear. Ni siquiera codificamos el mensaje digitalmente. Lo grabamos en analógico sobre una tira de filamento de cristal termograbado. Enviamos una voz, la mía, a la entidad que observa a la humanidad. Habla el oficial Elías Creed en nombre de los que quedan. Reconocemos tu presencia. Reconocemos tu poder. Reconocemos el juicio que has emitido, ya sea en silencio o en acción. Pero pedimos, no en desafío y no con orgullo. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho que no se pueda deshacer? ¿Qué verdad has encontrado que exige borrar en lugar de evolucionar? Habla. No para que podamos negarlo, sino para que finalmente podamos entender que eres y que ves en nosotros. Eso fue todo. Ningún pedido, ningún ruego, solo una pregunta, solo honestidad. Cargamos la cápsula en un tubo de misiles y la dispararon hacia la órbita de Júpiter. Llegaría en 3 horas. No esperábamos una respuesta. La obtuvimos en 3 minutos. Ninguna señal, ningún mensaje, solo luz. Todos los sensores de las estaciones Sarca se apagaron cuando las estrellas mismas cambiaron. No parpadearon, cambiaron. Las constelaciones se retorcieron como nudos que se estiraban desde fuera del cielo. Duró solo 6 segundos. Luego todo volvió a la normalidad, excepto que ahora había una segunda nave, idéntica, perfectamente inmóvil, flotando justo al lado de la primera. Fue entonces cuando la gente empezó a gritar. No por la segunda nave, sino por lo que parecía. No era alienígena. No era zaratheyana. Era humana. O más bien, parecía una de las nuestras. El mismo diseño, los mismos materiales, hasta la firma microscópica. Pero era más grande, más avanzada, imposible de cualquier medida de nuestra ingeniería. Era nuestra nave, pero de ninguna época que hubiéramos vivido. Uno de los científicos dijo que era como si el espejo hubiera tomado la idea de una nave de guerra humana, nuestra nave más fuerte, más capaz,
y luego la hubiera perfeccionado a través de nuestras propias fallas. Una visión de lo que podríamos haber llegado a ser si hubiéramos tomado las decisiones correctas. Fue entonces cuando habló a través de mi voz. No grabada en vivo. Todos los altavoces en cada estación Arca se encendieron al mismo tiempo, repitiendo mi voz, pero cambiada, más profunda, como si alguien me hubiera tomado y retorcido el alma por debajo. Este es el credo de Elías. Ustedes preguntaron. Ahora escuchen. Ustedes son una especie de potencial infinito y visión finita. Construyeron herramientas para protegerse, luego las usaron para conquistar a otros. Dominaron el conocimiento y lo usaron para mentir. Crearon belleza y la enterraron bajo la codicia. Llegaron a las estrellas no como exploradores, sino como huérfanos de su propia conciencia. Miran hacia afuera para escapar de la podredumbre interior. Se detuvo. Sentíamos la pausa como si el espejo quisiera que absorbiéramos cada sílaba. Luego continuó: el juicio no es castigo. No es guerra. Es pesaje. Ustedes preguntaron por qué. Porque fallaron su propio reflejo. El mensaje terminó. Las luces no parpadearon. La estación no tembló. No explotaron naves. Nada se quemó. Pero algo en todos nosotros se rompió. Hubo disturbios esa noche en la estación Arca Manurba. 14 muertos. Un médico aplastó su propio cráneo con una llave inglesa. Una de las fisiólogas abrió una esclusa manualmente y flotó al espacio sin traje, con lágrimas congeladas en sus mejillas. Yo me senté en la oscuridad de la plataforma de observación y miré las dos naves, la alienígena y la nuestra que podría haber sido. Eso fue el verdadero castigo, me di cuenta. No la muerte, no el borrado, la comparación. El espejo no era un destructor. Era un maestro. Pero la lección era agonía. Pensábamos que éramos especiales. Pensábamos que nuestra violencia, nuestra ambición, nuestra belleza, nuestra lucha, eran parte de algún gran ascenso. Pero todo el tiempo, solo estábamos fallando el examen una y otra vez. Y ahora, el universo había dejado de esperar a que aprobáramos. Simplemente nos había mostrado la clave, luego la dejó caer y se fue. La transmisión final llegó 12 horas después desde la Tierra. Nadie había transmitido desde la Tierra en semanas. No había señales, no había pings, nada. Pero de repente, todos los canales se encendieron al mismo tiempo. Cada pantalla, cada comunicación, cada estación. Era una niña, tal vez de 6 años. Estaba de pie en un campo de cenizas sosteniendo un oso de peluche. El cielo detrás de ella estaba oscuro, retorcido, roto como si algo masivo hubiera pasado a través de él. Miró a la cámara. Solo dijo una palabra. Intenta. Nadie durmió después de la transmisión. La reproducimos 1000 veces, la ralentizamos, analizamos los píxeles, el sonido, la radiación de fondo. No era un truco. No era un defaque. No era una trampa. Era real. Una niña, no mayor de 6 años, de pie en la ruina de nuestro mundo, diciendo una palabra: intenta. Discutimos sobre su significado como si fuera una escritura divina. ¿Qué quiso decir? ¿Fue permiso, un desafío, una misericordia o una advertencia? Al final, todos coincidimos en que no importaba. Era la primera palabra hablada desde la Tierra en 2 semanas. Solo eso fue suficiente para poner algo en movimiento. La comandante Isolde Rein fue la que propuso la misión. Había estado en silencio desde que su hijo murió en la primera ola de evacuación. La recordaba como fría, por el libro, del tipo que nunca se inmutaba, pero después del mensaje de la niña, algo en ella se rompió, no en locura, sino en claridad. No merecemos otra oportunidad, dijo en la cámara del Consejo Central. Su voz sonaba como cristal roto. Pero eso no significa que no debamos tomarla. Intentamos huir. Intentamos escondernos. Incluso intentamos entender. Pero tal vez lo que queda no es comprensión. Tal vez es acción. Alguien preguntó qué tipo de acción. Ella miró la pantalla. Las 2 naves flotando junto a Júpiter inmóviles y dijo: volvemos. Se escuchó como todos en la sala contenían la respiración. Nadie quería pronunciar lo obvio.
La Tierra estaba muerta. La nave estaba observando. El espejo no necesitaba permiso para hacernos desaparecer, pero continuó de todos modos. Enviamos una tripulación, una nave, pequeña. No para luchar, no para negociar, no para rogar. Volvemos para hacer algo, lo que sea, construir algo, sanar algo, salvar a alguien, demostrar que la palabra intenta no se desperdició en nosotros. ¿Qué pasa si nos mata?, le pregunté. Me miró a los ojos y respondió, entonces mata algo que finalmente importó. Llamamos a la misión Brasa, como el último resplandor de un fuego antes de que se apague. Se eligieron 5 miembros para la tripulación. Especialistas, no soldados. Personas que se habían roto y vuelto a reconstruir, no porque fueran perfectos, sino porque habían sangrado lo suficiente como para entender lo que cuesta reconstruir. Estaban la comandante Wren, la doctora Sedel Curry, historiadora cultural y exarchivista de la Biblioteca Orbital de Alejandría, Karen Becky, ingeniera biomecánica que una vez terraformó los valles envenenados de los cañones helados de Europa, Tom B., arquitecto de sistemas que ayudó a diseñar la red de armonía marciana y también ayudó a destruirla durante el levantamiento, y yo. No sé por qué me eligieron. Tal vez porque seguía haciendo las preguntas que nadie quería escuchar. O tal vez porque necesitaban a alguien que hubiera perdido todo, pero que aún estaba demasiado obstinado para callarse. Llamamos a la nave Tile, como el timón de un viejo barco de la Tierra. Algo que se usa para dirigir. Era pequeña, silenciosa, sin armas, sin escudos, solo suficiente energía para llegar a la Tierra, aterrizar y actuar. ¿Actuar en qué? No lo sabíamos, pero supimos que si esperábamos por certeza, estaríamos esperando a través de la extinción. El lanzamiento no fue dramático. Sin música, sin ceremonias, solo una esclusa sellada y un lanzamiento silencioso hacia la órbita de Neptuno. Nos fuimos en segundos. Las otras estaciones observaban como dolientes en una tumba. Viajamos por el espacio muerto. Sin resistencia, sin interferencia. El espejo no nos bloqueó. Nos dejó venir. Eso, más que cualquier cosa, me aterraba. Mientras pasábamos por Saturno, vimos los anillos rompiéndose, literalmente fracturándose, no girando, no flotando, rompiéndose como vidrio, agrietándose en cámara lenta. Sei lloró cuando lo vio. No lo culpo. Los anillos de Saturno eran antiguos, sagrados. Ahora eran una herida en el cielo. Cruzamos el pozo gravitacional de Júpiter en silencio. Las 2 naves, el espejo y la versión perfeccionada de nosotros, permanecían tan inmóviles como siempre. No enviamos señales. Ellos no respondieron. El resto del viaje fue tranquilo, inquietantemente tranquilo, hasta que la Tierra apareció en nuestra vista. No había órbita. La gravedad del planeta aún funcionaba, pero la atmósfera era extraña. Los remolinos de turbulencia giraban como criaturas vivientes. Los chorros de aire atravesaban las nubes como cuchillas. Relámpagos bailaban hacia arriba, no hacia abajo. Esperábamos ver fuego, cenizas, una esfera ennegrecida. Pero la Tierra no estaba destruida. Estaba alterada, reescrita. Los continentes seguían donde debían estar. Los océanos aún se agitaban. Pero la Tierra brillaba como si venas de luz se hubieran grabado a través de ella, pulsando con algo debajo de la corteza. Wren murmuró, «Está viva». No estábamos seguros si se refería al planeta o a algo debajo de él. Aterrizamos en la meseta de África Oriental. Las coordenadas nos llevaron al lugar donde la niña había transmitido su mensaje. La Tierra estaba cálida. No caliente, solo cálida, como un cuerpo. No había polvo, no había edificios, solo campos y silencio. Avanzamos en formación, aunque se sentía absurdo. No había nadie aquí. No había enemigos, no había depredadores, solo viento y tierra palpitante. Encontramos el puño desnudo de la niña, desgarrado, chamuscado, pero aún allí, junto a una cinta roja. Luego encontramos el cráter. No fue por un impacto. Creció como si la Tierra se hubiera abierto con precisión quirúrgica. Dentro había una esfera, no tecnología, no piedra, carne, palpitante,
moviéndose. Ren dio un paso adelante y dijo, «Esto es». Sei se agachó junto a ella. Colocó su mano temblorosa sobre la superficie. Su rostro cambió, se quedó inmóvil. Luego se volvió hacia nosotros y dijo, «Está preguntando». «¿Qué?», le pregunté. Tragó fuerte. «Quiere saber qué haremos con la verdad. No la verdad misma. Nuestra elección». Rain miró a todos nosotros. Su voz era suave. «Ahora construimos». Comenzamos ese día. Sin instrucciones, sin mapa, solo intuición. Rain y Kara comenzaron a poner los cimientos usando piezas rescatadas de la bodega de carga del Tile. Yo usé hilo de polímero para grabar caminos en la tierra. Tom ensambló una red solar desde cero. Sei documentó todo, incluso los sonidos del viento, como si estuviera construyendo memoria desde la nada. No se trataba de la escala. Se trataba de la intención. No estábamos reconstruyendo la tierra. Estábamos probando algo, que cuando nos enfrentamos a nada, aún podíamos elegir crear. Esa noche, la esfera floreció. Se abrió como una flor, revelando en su interior no máquinas ni armas, sino un recuerdo proyectado en luz, sonido y aroma. Un recuerdo de la tierra, antes del smog, antes de la sangre, antes de los muros y cables y veneno, cielo verde, risas. La niña estaba allí, sonriendo, sentada junto a una mujer, su madre, sosteniendo una cinta. Fue entonces cuando Ren se desplomó. Reconoció a la mujer. Era ella. Esa niña había sido la nieta de Ren. La transmisión no había venido de las ruinas de la tierra. Había venido de la última resistencia de su familia. Por eso había dicho intenta, porque había visto el espejo y de alguna manera él la había visto a ella. Le había perdonado la memoria, dándonos una semilla para plantar y ver si podíamos crecer de nuevo. Nos quedamos, no porque tuviéramos que hacerlo, sino porque finalmente entendimos. El espejo ya no estaba observando para juzgar. Estaba observando para ser testigo, para ver lo que haríamos. No cuando éramos poderosos, sino cuando estábamos rotos, cuando no teníamos imperio, ni ejércitos, solo elección. Ren murió 6 meses después. La enterramos junto a la cinta de la niña. La tumba estaba marcada con una sola palabra: intentó. La esfera palpitó durante 3 días más, y luego la segunda nave, la perfecta, desapareció de la existencia. No destruida, desestimada. El espejo dejó de comparar, y por ahora, permaneció observando. La primera nave llegó 47 días después de que aterrizáramos, no desde las estrellas, sino desde la órbita. Estábamos terminando el segmento este de la cuadrícula solar, placas reflectantes semicongeladas destinadas a alimentar los nodos de irrigación. Cuando vimos la sombra cruzar el cielo, una lanzadera, pequeña, marcada, quemada por la radiación. No era nuestra, no era el Tile. Kara fue la primera en verla. Sus ojos seguían la nave en silencio mientras descendía en una espiral lenta e irregular. No era elegante, no estaba coordinada, desesperada. Aterrizó de golpe justo al norte de nuestro asentamiento, si es que se le podía llamar así. En ese momento, apenas éramos una red de paneles solares, refugios de estructuras vacías y pilares de nutrientes que cultivaban musgo de proteínas recicladas. Pero era nuestra, y ahora alguien más había llegado. Corrimos hacia el sitio del accidente con suministros, botiquines médicos, todo lo que teníamos. Cualquier miedo que alguna vez tuviéramos hacia los forasteros había sido enterrado bajo semanas de silencio y tierra. Ya no éramos soldados. Éramos constructores. La lanzadera había rasgado la corteza, tallando una trinchera de suelo derretido y vidrio arrancado. El calor brillaba desde su casco roto, deformando el aire a su alrededor. 3 sobrevivientes salieron, y no eran como nosotros. Sus caras estaban demacradas, los ojos huecos, sus trajes parcheados con tiras de material no estándar. Uno de ellos tenía un brazo amputado, cauterizado con una antorcha de plasma improvisada. Otro iba descalzo, con la piel ennegrecida por las quemaduras por radiación. Nos miraron como si fuéramos fantasmas o dioses. Luego uno de ellos se arrodilló y lloró, no por dolor, sino por alivio. Sus nombres eran Denil,
Vera y Mercer. Venían de una antigua colonia minera en el borde exterior llamada Kepler Bastión, un lugar que pensábamos que había sido abandonado hacía años. Resultó que se habían mantenido, apenas. El espejo no los había destruido. Los había ignorado. Los dejó en el limbo, atrapados en domos de vida en decadencia, reciclando aire que no se podía purificar, comiendo hongos cultivados en tanques oxidados. Habían visto el mensaje, a la niña, y al igual que nosotros, lo tomaron como una señal, un desafío. Así que vinieron. Vera no podía hablar al principio. Había perdido su lengua en un accidente autoinfligido mientras intentaba purificar agua usando radiación. Le faltaba el brazo izquierdo desde el codo hacia abajo, pero sus ojos nunca dejaban de moverse, observando, absorbiendo. Los trajimos dentro, los alimentamos, tratamos sus heridas, los dejamos descansar. Pero sabíamos que no podía quedarse tan simple porque lo vimos en la mirada de Denil. No estaba aquí solo para construir. Estaba calculando. Comenzó con preguntas. ¿Qué tipo de salida de energía tiene la red solar? ¿Qué tan profundo llega el pilar de nutrientes? ¿Han intentado modificar el núcleo de pulso para aplicaciones de armas? Respondimos honestamente, pensando que era curiosidad hasta que dijo, saben que podríamos reclamar toda esta zona, ¿verdad? Ya no hay jurisdicción. No hay consejo terrestre, ni protectorados marcianos. Podrían liderar la nueva era. Recuperar este mundo. Ren le habría dado un golpe por siquiera sugerirlo, pero Ren ya no estaba, y no estaba seguro de tener su acero. Kara no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. Seth murmuró, la enfermedad ha vuelto. Tenía razón. Incluso al borde de la extinción, cuando nos habían mostrado lo peor de nosotros, algunos todavía creían que sobrevivir significaba dominar. 2 días después, Dan y Mercer comenzaron a modificar el relé de fusión de la lanzadera. Solo como respaldo, dijo Dan, en caso de que el espejo cambie de opinión. Ustedes son demasiado pasivos. ¿Pasivos? Esa fue la palabra que usó. Como si la restricción fuera cobardía, como si la misericordia fuera debilidad. Esa noche, aparté a Karara. Hablamos en susurros bajo las torres de viento. ¿Vas a dejar que vivan aquí, a los alienígenas, después de lo que le hicieron a Marte? ¿Crees que les importa tus cultivos y las pequeñas redes? No son los mismos, le dije. Él se rió. Nosotros tampoco lo somos. Y esa fue la parte más aterradora. Tenía razón. La misión había comenzado con 5 personas, luego 8, ahora más de 30. No todos llevaban la misma luz. El espejo no había necesitado destruirnos. Estábamos haciéndolo nosotros mismos otra vez. 2 días después, Dan y Mercer comenzaron a modificar el relé de fusión de la lanzadera. Solo como respaldo, dijo Dan, en caso de que el espejo cambie de opinión. Ustedes son demasiado pasivos. Pasivos, esa fue la palabra que usó. Como si la restricción fuera cobardía, como si la misericordia fuera debilidad. Esa misma noche, la líder zaratiana dio un paso adelante. No levantó un arma. Simplemente dijo, ustedes fallan de nuevo. Denil se rió. Vete a tu cráter, lagarto. Ya no estamos pretendiendo. Apuntó un pulso a su pecho. Fue entonces cuando el suelo se resquebrajó. No un terremoto, no tectónico. El planeta lo rechazó. El suelo bajo Denil se partió como una boca. Ni siquiera gritó. Simplemente desapareció, tragado por la tierra. Mercer dejó caer su arma y corrió hacia el desierto. Nadie lo siguió. Quedamos en silencio. Sei susurró, no está aquí para detenernos. Karara asintió. Está aquí para responder. El espejo no juzgaba con fuego. Juzgaba con consecuencias. Cada acción que tomábamos, la hacía eco, la emparejaba, la reflejaba. Incluso ahora, incluso esa noche, el viento cambió, más suave, más cálido. La tierra brillaba débilmente bajo nuestros pies, como si algo debajo de la superficie finalmente nos hubiera aceptado. No por nuestra fuerza, no por nuestro conocimiento, sino por nuestras elecciones. Estábamos intentando, y el espejo estaba mirando.
Comenzaron a llegar señales, ráfagas de onda corta, tonos de socorro analógicos, incluso código Morse. Al principio eran tan débiles que pensábamos que eran ecos en la estática. Pero luego se hicieron más fuertes. Las naves llegaban desde todas direcciones, cargueros, transportes civiles, balsas de rescate con cascos reparados y núcleos reciclados. Algunas llegaron a la órbita gracias a unos pocos impulsos de energía y fuego. Otras flotaron por inercia, sus motores muertos. Pero una cosa estaba clara. La humanidad seguía viva, y estaba regresando a casa. El espejo no las detuvo, lo que solo podía significar una cosa. Quería ver qué haríamos a continuación. Hicimos lo que sabíamos hacer. Los recibimos. Durante los siguientes 16 días, llegaron más de 83 naves. La mayoría no llevaba más de una docena de almas. Algunas estaban más allá de la capacidad de diseño, personas desesperadas, enfermas, hambrientas, asustadas. Muchos no sabían siquiera que la Tierra aún existía, mucho menos que alguien había regresado. Habían seguido rumores, ráfagas estáticas de la palabra intenta y un sueño de la niña con la cinta. El asentamiento de Tile, que una vez fue una frágil red de paneles solares y torres de nutrientes, se convirtió en un campamento, luego en una colonia, después en una ciudad. Tuvimos que expandirnos rápidamente. Kara lideró la construcción de la infraestructura. Seth redactó una carta comunal. Tom manejó la estabilización digital para integrar la tecnología que llegaba. Yo ayudé con la mediación, ordenando disputas, guiando grupos, calmando pánicos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las grietas comenzaran a aparecer. Las personas no llegaban como tabulas rasas. Venían con creencias, miedos, cargas y, lo que era más peligroso, ideas. La primera facción se formó el día 20. Se llamaban los Guardianes. Su fundadora, una exdiplomática llamada Leila Rune, era suave, elegante y absolutamente segura. Ella creía que el espejo no era una entidad, sino una prueba diseñada por algo superior, un mecanismo divino, una fuerza angelical. Comenzó a predicar a diario al amanecer, recitando versos de un libro sagrado que afirmaba había sido reescrito en el momento en que regresó a la tierra. Fuimos lanzados a las estrellas no como castigo, decía a su congregación bajo las torres de viento, sino como refinamiento. Somos oro en el fuego. Ahora el fuego espera para ver que nos convertimos. La gente escuchaba. Ella ofrecía certeza, orden, redención a través de la fe. Y después de lo que todos habíamos visto, la fe era tentadora. Luego vino el segundo grupo, los arquitectos, los pragmáticos, ingenieros, exmilitares. No les importaba el juicio divino. Veían el renacimiento de la tierra como una oportunidad, un nuevo comienzo, un reinicio. Bajo su liderazgo, las cosas podrían ser mejores, más eficientes. Argumentaron por fronteras fuertes, mando centralizado, una política de población seleccionada. La esperanza sin control es caos, dijo su portavoz. Y el caos es como caímos la primera vez. No eran villanos. No al principio. Ayudaron a construir. Reforzaron la cuadrícula solar, desplegaron drones, mapearon el terreno. Pero su visión no incluía a todos. Especialmente no a los aratianos, ni a los enfermos, ni a los inestables mentales. Querían la tierra pura, curada, perfeccionada, como la nave que el espejo nos había mostrado. Un futuro sin debilidades. Y eso me asustaba más que Denil. Para el día 40, surgieron 5 nuevas facciones. Los guardianes, los arquitectos, los nacidos de las llamas, un grupo extremista de los guardianes que creía que solo a través del dolor y el sacrificio la humanidad podría renacer. Los libres, los saqueadores, los corredores, organizados de manera laxa en bandas móviles que rechazaban cualquier forma de gobierno. Y nosotros, el cuerpo de la brasa, como la gente empezó a llamarnos, los originales, los constructores. No nos pusimos un nombre. No queríamos hacerlo. Pero ahora éramos un símbolo, la prueba de que intentar era posible, de que la paz, aunque frágil, podía existir. Y con cada nueva llegada, el equilibrio se desplazaba. Las tensiones aumentaban.
La gente comenzó a elegir bandos, incluso entre nosotros. Seth, antes calmado y medido, comenzó a inclinarse hacia los guardianes. «Ven que el peso espiritual de esto», me dijo una noche junto al campo de nutrientes. «Nos han mostrado un reflejo de nuestros pecados. Esto no es solo reconstruir. Es arrepentimiento». «Pero están construyendo altares», le dije. «No casas». No respondió. Carrara había comenzado a trabajar más con los arquitectos. No ideológicamente, pero sí de manera práctica. Su eficiencia la atraía. Sus diseños eran elegantes, rápidos, confiables. Pero vi la mirada en sus ojos cuando hablaban sobre filtrar a los nuevos llegados. No estaba de acuerdo, pero tampoco discutió. No aún. El punto de inflexión llegó el día 62. Una lanzadera llegó con sobrevivientes del Arca del Norte de Calisto. Entre ellos había una mujer llamada Mela Yen. Brillante, carismática, implacable. Había sido gobernadora de una colonia de investigación independiente. Ahora decía liderar a los conquistados, un gobierno autoproclamado de la humanidad posterior a la Tierra. Habían escuchado la señal, visto el juicio, y en sus palabras, sobrevivimos la mirada del espejo. Ahora debemos moldear el reflejo que ve. Su plan, una carta planetaria con ella al centro. Propuso un consejo compuesto por líderes seleccionados de cada facción reconocida. 5 votos, una ley, inmigración estructurada, protocolos de defensa, orden. Superficialmente, era razonable, incluso necesario. Pero lo sentí en mis huesos. Esto no era paz. Era consolidación. Ella quería la tierra no como un hogar, sino como un trono. La votación estaba programada para el día 70, no para la carta, sino para la respuesta del espejo. Verán, los guardianes habían construido algo, un santuario. No completamente religioso, no del todo. Era más bien como un transmisor. Creían que el espejo aún escuchaba, aún respondía. Así que redactaron un mensaje, y querían que todas las facciones votaran sobre si enviarlo o no. Recuerdo claramente el mensaje. Ahora lo vemos, no sufrimos como castigo, sino como recordatorio, hemos regresado no en conquista, sino en contrición. Ofrecemos nuestra voluntad, nuestra sangre, nuestra respiración. Juzguenos de nuevo. No estaba equivocado, pero se sentía vacío, como si estuviéramos pidiendo ser borrados con palabras más bonitas. Los guardianes dijeron que era humildad. Los arquitectos dijeron que era debilidad. Los conquistados dijeron que era innecesario. Ellos ya habían ido más allá de los mensajes. Y nosotros, el cuerpo de la brasa, nos abstuvimos porque creíamos que ya no se trataba de lo que decíamos. Se trataba de lo que hacíamos. La votación pasó 3-1. Mensaje enviado. Sin respuesta. No de inmediato. Pero esa noche, el cielo cambió de nuevo. Las estrellas giraron. No visiblemente, pero sutilmente, como si alguien hubiera alcanzado el tejido del espacio y ajustado la lente. Y luego la nave espejo se movió. Solo 1 centímetro, tal vez menos. Pero se movió. Y de repente, todos nos dimos cuenta de que la prueba no había terminado. El juicio no había terminado. Solo se había pausado. ¿Esperando para qué? Nadie lo sabía. Pero ahora las facciones no solo discutían. Se estaban preparando. Convocamos una asamblea de emergencia. Por primera vez, todos los líderes de las facciones se sentaron en la misma mesa. Guardianes, arquitectos, conquistados, nacidos de las llamas, libres, y nosotros. Recuerdo lo que dije. No lo planeé. Simplemente salió. Estamos reconstruyendo de nuevo. Eso es bueno. Pero también estamos dividiéndonos de nuevo. Eso es familiar. El espejo no juzgó nuestra debilidad. Juzgó nuestras elecciones. Así que la pregunta es, cuando nos enfrentemos al miedo, ¿elegiremos unidad o comodidad? ¿Intentaremos juntos? El silencio siguió. Luego Leila Rune se levantó. Sonrió y salió. Luego los arquitectos la siguieron. Los conquistados se quedaron más tiempo, pero finalmente incluso Mayen se levantó. Hablas con el corazón, dijo, pero no con poder,
y el poder será lo que deforma a lo que venga después. Se fue. Solo quedamos el cuerpo de la brasa y los aratianos. Esa noche, la nave espejo habló, no en voz, no en luz, sino en visión. Cada uno de nosotros, cada humano que había aterrizado, cada saratiano, incluso los libres, soñaron el mismo sueño. Un árbol tan alto que rascaba las estrellas. Sus raíces se extendían por la tierra, pero sus ramas estaban en llamas. Encima de él, flotaba un espejo, no reflejando el mundo, sino lo que podría ser. Y una voz, distante y suave, susurró, la elección nunca fue supervivencia. Fue lo que sobrevive contigo. Nos despertamos con el corazón acelerado porque finalmente entendimos. El espejo no había venido para ver si podíamos vivir. Había venido para ver si podíamos cambiar. Y ahora estaba observando no solo nuestras elecciones, sino nuestras consecuencias. El primero en desaparecer fue Mayen. En un momento estaba dirigiendo a sus seguidores en el nuevo complejo de domos de los conquistados, predicando sobre gobierno, legado, supervivencia a través de la estructura. Al siguiente momento, había desaparecido. Sin luz, sin gritos, sin falla en la transmisión. Un parpadeo y ella había sido borrada de la existencia. Su gente entró en pánico, buscó en todo el complejo, incluso intentaron usar viejos escáneres de campo eco en caso de que fuera algún tipo de arma sigilosa. Nada. Ningún rastro de calor, ningún residuo bioquímico, ni sangre. Fue como si el universo la hubiera deshabitado. Esa misma noche, la nave espejo se movió de nuevo. No rápido, no agresiva, pero deliberadamente más cerca. Su sombra alcanzó el borde superior de la estratosfera de la Tierra. Todavía silenciosa, todavía observando. Pero ahora, actuando. A la mañana siguiente, el pánico se desató. Los conquistados emitieron una orden de seguridad de emergencia, invocando la ley marcial en sus sectores controlados. Se establecieron puntos de control. El movimiento estaba restringido. Los drones de vigilancia zumbaban por encima como avispas. Los arquitectos respaldaron el movimiento, afirmando que era necesario para la contención y el orden. Los guardianes no estuvieron de acuerdo, pero no protestaron. Los nacidos de las llamas, sin embargo, vieron una oportunidad. Declararon que la desaparición de Mela era una intervención divina, un juicio, no contra los muchos, sino contra los ambiciosos. Comenzaron a quemar santuarios dedicados al liderazgo, símbolos de gobierno, incluso herramientas de estructura. Quemen los tronos, cantaban. No dejen reyes para que el espejo los rompa. Sei y yo estábamos en una colina, mirando cómo sus llamas se retorcían hacia el cielo. El humo se enrollaba en las nubes como una señal hacia un dios dormido. Ellos piensan que esto es el apocalipsis, le dije. Él no respondió, solo miró las llamas. Lo miré. ¿Lo crees? No, murmuró. Pero creo que algo antiguo está mirando para ver qué tan cerca llegaremos. Entonces los sueños cambiaron. Los compartidos. Comenzó 2 días después de la desaparición de Mela. Primero Cara, luego Tomás, luego 2 aratianos, luego yo. Comenzamos a soñar con nosotros mismos. No metáforas, no símbolos, versiones perfectas de nuestras vidas. Solo que no eran nuestros recuerdos. Eran alternativos, vidas que podríamos haber vivido. Me vi a mí mismo como un diplomático guiando la paz entre colonias fracturadas. Vi otra versión de mí quedándome en la tierra, casado con una hija que tenía mis ojos. Seth soñó que había terminado la reconstrucción de Alejandría, salvando miles de millones de registros perdidos. Cara vio un futuro donde había curado la podredumbre del suelo planetario en Ganímedes, salvando una crisis alimentaria. Cada sueño terminaba de la misma manera. Un espejo, y detrás de él, una versión de nosotros alcanzando, pero nunca tocando. Algunos no pudieron soportarlo. 3 miembros de los libres caminaron hacia el océano y nunca regresaron. Un guardián llamado Yarao se quedó ciego por su cuenta, rasgándose los propios ojos y susurrando, si vemos demasiado, dejamos de ser. Incluso los aratianos estaban alterados. Su líder, Cabana, confesó durante un círculo conjunto, no es culpa. Es pena.
Pena por lo que ahora sabemos que podríamos haber sido. Y fue entonces cuando el espejo finalmente habló abiertamente, claramente, a todos nosotros al mismo tiempo. No hubo transmisión, no hubo difusión, no hubo señal, solo presencia. Se sintió como si la gravedad se hubiera tirado hacia la parte posterior de nuestras mentes. Y una voz tan vasta que no resonó en el aire, sino dentro de nuestros recuerdos, dijo una sola frase. Comiencen la revelación. Así lo llamó, la revelación. Y entonces comenzaron las verdades. La primera verdad fue el archivo Concord. Encriptado, privado, invisible para todos excepto para las tecnologías alineadas con el espejo. Y, sin embargo, de la noche a la mañana, se desplegó en todas las pantallas de los asentamientos. Cada mentira, cada manipulación, cada trato secreto, cada acaparamiento de recursos, cada purga silenciosa que habían preparado para controlar la población. Nombres, fechas, ubicaciones, incluso eliminaciones planeadas. La gente se amotinó. Los conquistados colapsaron en 4 horas. Su liderazgo huyó o se entregó, no por fuerza, sino por la verdad. El espejo no había disparado una sola arma. Simplemente nos había mostrado lo que éramos, y eso fue suficiente. La segunda verdad llegó 2 días después. Esta impactó a los arquitectos. Fue un holograma proyectado no por nosotros, sino por la propia Tierra. Las torres de viento parpadearon con él. Una niña no mayor de 10 años apareció en detalle perfecto señalando las torres. Luego habló. Esas no son eficientes. No pueden sostener lo que viene. Ustedes diseñaron para el control, no para la vida. Una cascada de datos siguió. Esquemas de diseño. Proyecciones de pérdida de energía. Fallas. Soluciones. El espejo no destruyó el sistema. Simplemente lo corrigió. El orgullo de los arquitectos se rompió. Algunos se negaron a creerlo. Otros se derrumbaron en lágrimas. Carrara se mantuvo en silencio durante todo eso. Luego, se remangó las mangas y dijo, entonces construyámoslo. ¿Verdad? Y por primera vez, las torres comenzaron a resonar con armonía. No energía, sino armonía. La tercera verdad fue la más difícil porque no fue proyectada. Fue personal. Nos encontró en nuestro sueño, en nuestra soledad, en nuestro silencio. Cada persona en la Tierra la experimentó de manera diferente. Para algunos, fue un susurro. Para otros, un torrente. Pero el contenido siempre era el mismo. Un recuerdo, uno que habíamos intentado enterrar. El mío era de Berlín. Mi hermano, la última vez que hablamos antes del apagón, le dije que lo protegería. Luego subí a mi transporte y nunca miré atrás. Me había dicho a mí mismo que él ya se había ido antes de irme. Pero el espejo me mostró algo diferente. Me mostró a él mirando como mi nave se alejaba. Me mostró su susurro de mi nombre mientras el cielo se partía. Me derrumbé después de eso. No hablé durante un día. Solo me tumbé en el jardín de nutrientes, escuchando el viento que ahora llevaba tonos melódicos extraños. No palabras, pero consuelo, tristeza, reconocimiento. Creo que el espejo estaba tratando de decirnos, los vemos. Incluso en tu oscuridad, incluso en tu vergüenza, todavía se les ve. Para la segunda semana de la revelación, algo comenzó a cambiar en el aire. Literalmente, la atmósfera se estabilizó. Los vientos se movían en flujos predecibles. El planeta comenzó a corregirse a sí mismo. No a través de nosotros, sino como reacción a nosotros. Cada acto de creación, de sanación, de reconciliación, por más pequeño que fuera, fue reflejado por el mundo. El suelo se volvió más rico. Los rayos del sol cambiaron de frecuencia, reduciendo la radiación. Los animales, los reales, comenzaron a emerger de las profundidades. La Tierra estaba respondiendo. Se estaba sanando con nosotros o por nosotros. No lo sabíamos. Solo seguimos intentando. Pero no todas las verdades fueron compartidas voluntariamente. Algunas resistieron. Un grupo de los nacidos de las llamas asaltó un santuario de los guardianes, acusándolos de traición, diciendo que sus rituales habían provocado el juicio del espejo.
Esto escaló a violencia. 2 muertos. El espejo respondió en minutos. Las llamas que portaban se volvieron contra ellos. Sus armas se sobrecalentaron. Sus carpas se incendiaron sin calor. Nadie resultó herido después de eso. Pero apareció una sola palabra en las cenizas. Consecuencias. Sin predicación, sin advertencia, solo reflexión. Siempre reflexión. Finalmente entendimos el método del espejo. No se trataba de control. Se trataba de elección y consecuencia. Repetido no como castigo, sino como prueba de lo que éramos y lo que podríamos ser. Seth se fue una mañana. Sin fanfarrias, sin despedidas, solo una nota grabada en piedra afuera del jardín. El espejo no quiere adoración. Quiere honestidad. Así que me voy a las tierras salvajes para ver qué verdades todavía puedo encontrar en mí mismo. Lo extraño es que lo entendí. Algunas verdades no pueden verse en la multitud, solo en la soledad. A medida que el sol se ponía en el día 100 desde que la misión Brasa aterrizó, nos reunimos. No por orden, no por ritual, solo porque sí. Más de 200 humanos, 17 saratianos, y algo más. La niña, la que tenía la cinta roja. Ella salió del montón. No un sueño, no una proyección. Una niña real, viva, respirando, en silencio. Nos miró, sonrió y luego señaló al cielo. La nave espejo se había movido. Estaba saliendo lentamente, ascendiendo. Su gemela, la perfecta, permaneció, brillando débilmente. Observamos en silencio. Sin música, sin discursos, solo el sonido del viento vivo con melodía. La niña se volvió hacia nosotros y susurró su segunda palabra. La niña dijo, comiencen. Y así, el espejo se fue. No hubo una explosión de luz, no hubo un destello de propulsión. Simplemente flotó hacia arriba, silenciosamente, envolviéndose en el negro aterciopelado del espacio como un pensamiento que desaparece de la mente. Quedamos en su estela como personas al final de un funeral. No lamentando una muerte, sino estando en el tranquilo borde de lo que solía ser el miedo. El tipo de miedo que surge cuando piensas que alguien siempre te está observando, juzgando, midiendo. Y ahora ese observador se había ido, no porque lo hubiéramos convencido, no porque lo hubiéramos derrotado, sino porque habíamos elegido algo diferente, y nos había creído, no nuestras palabras, sino nuestras acciones. Y ahora teníamos que vivir sin el juicio. Eso era, de alguna manera, más aterrador. El espejo había dejado atrás solo una cosa. La segunda nave, la que tenía la forma de nuestra propia tecnología, solo que perfeccionada. Flotaba en silencio en una órbita baja, quieta y callada, como un monumento o un regalo. Nadie se atrevió a acercarse. Era como tratar de tocar la idea de lo que podríamos ser. No sabíamos qué había dentro. Algunos pensaron que tenía respuestas. Otros temieron que tuviera una última prueba. Así que dejamos que permaneciera, flotando, observando sin ojos, en silencio sin amenaza. Como un recordatorio, llamamos al nuevo comienzo Solsticio 1. Un nombre nacido tanto de la historia como de la esperanza. La noche más larga cediendo ante la luz. Reconstruimos, pero no para expandirnos. Plantamos, pero no para conquistar. Exploramos, pero no para reclamar. Kara lideró la expansión de los sectores habitables. Sus nuevos diseños armonizaban con los ritmos del planeta. Decía que podía oír la tierra ahora, y le creí. Los cultivos que no habían crecido en 100 años comenzaron a brotar de la tierra enriquecida. Los árboles regeneraron en llanuras que antes estaban muertas, inclinándose ligeramente hacia las redes solares, como si estuvieran extendiendo los brazos para agradecernos. Tom convirtió los viejos satélites de defensa en centros de comunicación. Dijo, si vamos a sobrevivir, todos deberían ver el mismo cielo. Y así lo hicieron. Un niño nacido en el renovado Arca de El Cairo podía hablar con una niña saqueadora en las ruinas de Ontario. Sin códigos, sin rangos, solo conexión. Los saratianos trabajaron junto a nosotros, no como aliados, sino como testigos compañeros. Plantaron su propio conocimiento en la tierra. Medicina cultivada de flores con cáscaras de cristal,
luz sanadora tejida en banderas que pulsaban con canciones. Su lenguaje comenzó a aparecer en murales entrelazados con el nuestro, como si el planeta mismo estuviera cosiendo culturas a través del acto de la memoria. Incluso los guardianes cambiaron. Sus oraciones se convirtieron en historias. Sus templos se convirtieron en bibliotecas. Ya no enseñaban mandamientos, sino lecciones. No busquen el espejo, decía su nuevo pergamino. Conviértanse en él. Los libres se convirtieron en puentes. Viajaban, mapeaban, escuchaban, y cuando regresaban, contaban historias de sobrevivientes a través del planeta. Los vestigios de la humanidad comenzaron a despertar lentamente, parpadeando hacia el nuevo amanecer como animales saliendo de invierno. Y cada vez que llegaba un alma nueva, ya no les preguntábamos su nombre primero. Les preguntábamos, ¿qué vas a construir? Se convirtió en nuestro saludo. Y a veces la respuesta era una canción. A veces un jardín, a veces un largo silencio roto, seguido por las primeras lágrimas de alguien en años. Todo era bienvenido. Todo comenzaba. En cuanto a mí, guardé la cinta de la niña. Ella nunca habló de nuevo, nunca envejeció. Vagaba por los asentamientos como una brisa silenciosa. Sonreía. Escuchaba. Y cuando te miraba, era como si alguien más estuviera mirando desde sus ojos. No mirando, sino recordando. Algunos creían que ella era el espejo. Otros creían que ella era lo que el espejo había dejado atrás, su último reflejo. Una niña no nacida de sangre, sino de elección. Nunca intenté definirla. Simplemente la seguí una vez. Me llevó al borde norte del lago donde estaban las primeras torres de nutrientes. Allí, señaló a un pequeño árbol torcido, apenas vivo, inclinándose hacia el viento. Lo miré y ella susurró, «Intenta de nuevo». No entendí hasta que miré más de cerca. Era el primer árbol que habíamos plantado cuando llegamos, el que nunca echó raíces correctamente. Habíamos supuesto que había muerto, pero no lo había hecho. Se había torcido, cambiado, adaptado. Su corteza estaba agrietada, sus ramas delgadas, pero sus raíces habían aguantado. Había sobrevivido cambiando. Y entonces entendí. El espejo no solo nos había mostrado lo que habíamos hecho. Nos había mostrado lo que podíamos soportar y aún elegir intentar. Pasó un año, luego otro. Dejamos de contar los días y comenzamos a nombrar las estaciones. Las lluvias que llegaban con el viento del este. El tiempo de la floración cuando el cielo se volvía cobre durante 3 días. El largo crepúsculo cuando el sol se ralentizaba en el horizonte, pintando todo de oro. Les contamos a nuestros hijos esos nombres, y ellos le contaron a los suyos, y en algún momento, dejamos de tener miedo, no porque hubiéramos olvidado el juicio, sino porque habíamos ganado su ausencia. Vivimos como si fuéramos observados, no con miedo, sino con orgullo. Como bailarines en un escenario donde la audiencia ya se había ido. Pero el espectáculo aún importaba porque finalmente bailamos para nosotros mismos. Luego, una mañana, la nave perfecta se fue. No destruida, no tomada, simplemente ausente. Desapareció de la órbita. Sin rastro, sin eco. Ningún alma vio cómo se iba. Pero no entramos en pánico. No nos desmoronamos porque esta vez entendimos. Había esperado, observado, medido y, finalmente, silenciosamente, había decidido que éramos suficientes. No perfectos, pero suficientes para comenzar. A veces todavía me despierto con los sueños. No advertencias, no horrores, solo posibilidades. Yo en otra vida sosteniendo a un hijo que nunca tuve. Construyendo una torre en una ciudad que nunca cayó. Riéndome con amigos que nunca murieron. Los sueños son suaves ahora, amables, y me despierto sonriendo porque ya no persigo lo que podría haber sido. Construyo con lo que es, con los vivos, con lo que intenta, con lo pequeño, lo roto, lo esperanzado. Ese es el regalo humano. No para conquistar, no para saberlo todo, sino para intentar de nuevo. Incluso después de que deberíamos haber sido borrados, incluso después de que el universo nos sostuvo un espejo y nos encontró faltos. No miramos hacia otro lado. No huimos. Ya no.
Respondimos y construimos algo. Incluso si solo fue un árbol, un jardín, un niño riendo al viento. Fue suficiente. Es suficiente. Éramos la especie que debería haber muerto cuando llegó el espejo. Pero hicimos lo único que la galaxia no esperaba. Nos reflejamos y luego cambiamos. No completamente, no perfectamente, pero con propósito. Y cuando el espejo se fue, dejó atrás un mundo donde la pregunta ya no era, ¿por qué somos los que estamos huyendo?, sino, ¿qué vamos a construir hoy?